Amados hermanos, muy buenos días. Vamos a continuar hoy con el estudio que hemos venido trabajando hace 15 días. La idea es que podamos seguir por un buen tiempo. Hemos encontrado en este material del pastor Octavius Winslow una gran riqueza, porque estaremos estudiando un tema que es muy espiritual. Se refiere a un tema que los hombres con nuestros ojos físicos no podemos ver. Se trata del corazón, algo que solamente cada uno de nosotros conoce, y Dios, que escudriña los corazones, conoce lo que hay en nuestros corazones, y allí en este corazón, que aunque puede haber sido salvo por el Señor Jesucristo, por la fe, por el arrepentimiento, hay una tendencia, y la tendencia de nuestro corazón es a enfriarnos espiritualmente. Desde la medida más pequeña de frialdad hacia Dios hasta una medida muy grave es desastroso. Entonces el objetivo de este estudio es que el Señor por su Espíritu Santo nos ayude a ver nuestros corazones, a analizarnos y ver qué tipo de frialdad tengo. Puede ser poca, puede ser mediana, puede ser mucha. Y que vayamos al Señor Jesucristo, el único que puede quitarnos esa frialdad y darnos una fe avivada, un fervor genuinamente espiritual. Esta enseñanza tiene 3 partes: una introducción, la vida de Dios en el alma del cristiano, el enfriamiento incipiente o inicial y unas aplicaciones. Entonces vamos a ir a un texto, lo leeremos por favor, Salmo 139. Salmo 139, versículos 23 y 24. Salmo 139, versículo 23 y 24. Y quiero que a la hora que cada uno de nosotros lo leamos, podamos hacer esa oración de manera íntima, pensando es nuestra oración. Dice la palabra: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Oremos. Bendito Señor, venimos en esta mañana delante de ti, reconociendo nuestra debilidad, nuestra frialdad, Señor. Señor, nuestro pecado. Oh Señor, perdónanos porque hemos pecado contra ti. Te queremos pedir que por Jesucristo tú seas con nosotros, ayudándonos, restaurándonos, avivándonos, Señor. Guíanos a Él y solamente a Él el pan de vida. Danos de Cristo, Señor, en este culto, y así sabremos que viviremos, que nos restaurarás, que nos avivarás. Señor, ayuda a esta congregación, ayuda a esta manada pequeña a que te mire a ti, Señor Jesucristo, y te siga, porque tú eres Dios salvador y bueno y poderoso, y te alabamos. Acompáñanos por tu Espíritu en esta mañana. Amén. Amén. Si hay algo que produce profunda humildad o que debe producir mucha humildad en la vida de un cristiano que tiene una mentalidad espiritual, es eso que estábamos diciendo ahorita. Tenemos una propensión a alejarnos de Dios. Tenemos una propensión a ir lejos de Dios. Pero si nos ponemos a pensar, Dios nos ha dado en Cristo su palabra, nos da su perdón, su amor, su gracia, nos enseña a través de la bendita verdad, por su Espíritu nos va capacitando, y aún en las diversas pruebas y aflicciones y dificultades que es Dios quien las dirige, aunque para nosotros pueda parecer difícil, Dios la está usando para nuestro bien,
para enseñarnos, para capacitarnos. En todas estas abundantes misericordias de Dios, nosotros deberíamos estar siempre cerca de Dios. Pero la realidad es que a pesar de esto, nosotros nos alejamos de Dios. Esa es la tendencia que cada uno de nosotros tiene. Hemos estudiado en otro momento que tenemos enemigos externos, que el diablo anda como león rugiente mirando a quien devora, que el mundo quiere que nosotros nos amoldemos al mundo, pero lo que es del mundo es contrario a Jesucristo. Y ya habíamos dicho, nuestro corazón es engañoso, es como un metal y el mundo como un imán y nos jala. Y el corazón con facilidad, por su naturaleza caída, tiende a ir al mundo. ¿Sí? Eso es una realidad. Súmale a eso que nuestro corazón cree que todo está bien, que nos hace creer que nosotros somos suficientes, que nosotros no necesitamos a Dios. Yo puedo con esto. Eso significa que más rápido estamos cayendo en la frialdad espiritual. Es alejarse de Dios, es irse lejos de Dios y nosotros deberíamos temblar pensando en hacer tal cosa. Pensemos por un momento en las virtudes cristianas. Dios nos da en Cristo la salvación, pero Él nos empieza a transformar y a cambiar y nos da unas virtudes. El amor, la paz, la misericordia, el gozo, nos da unas virtudes. Pero nosotros pensamos que tenemos algunas virtudes que Él da, que son de Dios, son de naturaleza divina, vienen de Dios y nos ayudan. Eso es el efecto de santificarnos, eso es santificarse, tener más virtudes cristianas, pero pensamos, bueno, yo las tengo y siempre van a durar y siempre voy a estar muy bien. Pero ¿qué pasa? Las virtudes cristianas no son omnipotentes. Si nosotros nos enfriamos y nos alejamos de Dios, es decir, nos alejamos de Cristo, que Él es el pan de vida, Cristo es quien nutre, quien fortalece nuestras almas. Si nosotros nos alejamos de Cristo, esas virtudes y esas gracias se van a debilitar, van a decaer. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Sino estar cerca de Jesucristo para que éstas puedan seguir y sigamos recibiendo otros favores de parte del Señor. Entonces, primero, en la introducción, tenemos una tendencia natural a enfriarnos espiritualmente. Pero segundo, en la introducción, podemos decir que cuando Dios salva a alguien, esa salvación, esa vida espiritual no puede morir, no puede desaparecer por completo. Sí, se puede debilitar, sí, se puede enfriar hasta de una manera grave, pero la gracia de Dios no puede morir. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Acompáñenme allá, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Dice el versículo, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, la fe y el arrepentimiento son dones de Dios. Es por la misericordia de Dios que Él puede salvar, que Él salva a alguien. La salvación es del Señor porque no es del que quiera ni del que corra, sino de Dios que tenga misericordia. Y en este pasaje vemos que la salvación es guardada por el poder de Dios, por su omnipotencia. Entonces, ¿es posible que un cristiano que ha nacido de nuevo pueda perder su salvación? No es posible. En realidad,
Cuando hablamos del enfriamiento espiritual, quiero que pensemos más bien en una flor. Y la flor se marchita y puede perder algunas hojas, pero la flor no ha muerto. Así podríamos verla. Como un árbol que se debilita, que está muy mal, puede ser, pero no muere, no ha muerto todavía. Así sería entonces este enfriamiento. El cristiano puede quizás caer, debilitarse, desviarse, extraviarse, pero como esa gracia no muere, el Señor vuelve y lo atrae y lo restaura y lo fortalece nuevamente. No caerá del todo, no se perderá completamente el que ha creído en Cristo. ¿Por qué podremos decirlo con tanta seguridad? Pensemos primero en Dios y sus atributos. Si Él es todopoderoso, si la gracia salvadora viene de Él y si Él es inmutable y estamos en sus manos, entonces no podemos perder esa gracia salvadora. Si Él decretó desde antes de la fundación del mundo, sin que hubiera nada ni nadie más con Él, un pacto con Él mismo, que se comprometería a Él a salvar un pueblo, ¿será que Él va a incumplir su pacto cuando Dios es verdadero? Luego pensamos en Cristo. Él vino en carne y fue perfecto, fue obediente, murió en la cruz, al tercer día resucitó. Él cumplió todo lo que el Padre demandaba, por eso fue exaltado hasta lo sumo. Estamos en las manos de Cristo. Él, cuando uno cree en Cristo y nos da nueva vida, nos envía su Espíritu Santo y Él mora en nosotros. ¿Cómo perderemos la salvación si ahora tenemos el Espíritu de Dios morando? Y si pensamos hacia el futuro, entonces sabremos que Jesucristo le prometió a sus hijos unas moradas eternas, una gloria eterna, incorruptible e inmarcesible. De atrás hacia adelante, la salvación es del Dios Trino, el único Dios vivo y verdadero. Estamos en sus manos, la salvación no se puede perder. Pero estamos en Cristo, tenemos el Espíritu, pero por esa tendencia pecaminosa tendemos a enfriarnos. Ahora, no es que hoy estoy bien y ya mañana caí, muy mal, no. Hemos dicho, es un proceso, es un paso a paso, es sigiloso. Nuestro corazón, que es engañoso, no quiere que nos demos cuenta de esto y nos va llevando como que nada está pasando. Pero si dejamos que eso avance, nos puede llevar hasta un momento terrible de mundanalidad, de pecado, de maldad en nuestra vida. Ese es el terrible desenlace del enfriamiento espiritual y por eso es de tal importancia. Vamos a empezar viendo ahora el primer punto de la enseñanza, donde vamos a ver la vida de Dios en el alma del creyente. La vida de Dios en el alma del creyente. ¿Qué significa que Dios vive en el creyente? Acompáñenme a 2 de Pedro 1:4, por favor. Segunda de Pedro 1:4. Dice el Señor, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces el cristiano que abraza a Cristo, que sigue a Cristo, que sale del mundo, se arrepiente de sus concupiscencias, de su carne, de su maldad, entonces el Señor le hace nacer de nuevo. Ahora tiene nueva vida espiritual, el Espíritu Santo mora en él y eso significa participar de la naturaleza divina. Colosenses 1:27.
Colosenses 1:27, por favor. Colosenses 1:27. Dice la palabra: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Cuál es la esperanza de gloria? Que el cristiano ya no vive él, que Cristo vive en él. Y esto lo reafirma Gálatas 2:20. Acompáñenme. Gálatas 2:20. Dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El Señor inspiró a dar estas palabras al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, decía un predicador, dejó la suela de sus pies desgastada por toda Europa predicando el Evangelio. Un siervo de Dios. ¿Qué podemos ver cómo Dios lo utilizó? Un hombre lleno de sabiduría, lleno de conocimiento, que predicaba con valor, que era perseverante, paciente en las aflicciones y que tuvo mucho éxito en su ministerio. ¿Cuál fue el secreto? Que Cristo moraba en él, que ya no vivía él, sino que Cristo moraba en él. ¿Será que eso es algo solo para el apóstol Pablo? No, eso es algo para todo cristiano. Todo cristiano debe luchar y batallar para que Cristo viva en él y pueda él vivir una vida santa y agradable delante del Señor. Esto es por estar lleno del Señor Jesucristo. Acompáñenme por favor a Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Versículos 25 y 26. Juan 5, 25 y 26. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Jesucristo es el enviado del Padre, el mediador entre su pueblo y el Dios el Padre. El Padre le concedió esa vida al Señor Jesucristo para que Él se la dé a los que serían salvos, a los que el Padre le encomendó al Hijo. Él les daría su vida, Él les sostendría su vida, Él guardaría su vida hasta el fin. Entonces Cristo es nuestra vida, Él es nuestra esperanza. Pero la realidad es que en todo esto es algo espiritual, esto es algo que los ojos humanos no pueden ver, no se ve físicamente, está oculto. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿A quién no conoció el mundo? A Jesucristo. Jesucristo vino en carne, siendo el Mesías, el enviado de Dios, el Salvador, y el mundo
no le conoció. El mundo le rechazó. El mundo no le dio la gloria que él merecía, sino que lo mató. Ahora, ¿dónde está Cristo? A la diestra del Padre. Quien ha creído en Cristo, Cristo vive en él, pero este mundo tampoco lo ve. Sin embargo, como este mundo odia a Cristo, asimismo persigue a los seguidores de Cristo. Este mundo va en contra de los cristianos. Esta vida espiritual está oculta a este mundo. Usted le puede hablar a una persona inconversa del Señor Jesucristo, de su fe, tratar de testificar con su vida, y ellos van a hacerlo a un lado. Ellos van a rechazar. ¿Por qué? No por nosotros, por Jesucristo. Pero ellos, aunque odian a Jesucristo, están maravillados de una cosa, de esa misma vida espiritual que no pueden conocer, que no pueden entender. Esa vida espiritual es para ellos como un enigma, como una paradoja. ¿Cómo es posible que ese cristiano es pobre, pero enriquece a muchos? ¿Cómo es posible que ese cristiano se ve tan débil, pero es fuerte? ¿Cómo es posible que ese cristiano parece que muere, pero vive? ¿Cómo es posible que ese cristiano no tenga nada, pero lo tenga todo? Que sea nada desconocido, pero sea conocido. Ellos se sorprenden, ellos se maravillan. ¿Cómo es posible que el cristiano sufre y es afligido y más gozo tiene? ¿Cómo es posible que el mundo venga contra él, las tribulaciones, las dificultades, y antes la gracia y el fervor espiritual parece que crecen? Pero lo más asombroso no es que este mundo diga, ¿qué es esto? Es una contradicción, esa vida espiritual, pero no ven la vida espiritual. Es lo que sucede, como una tormenta en medio del mar, una vela en un barco, pero la vela no se apaga. Antes parece que en medio de esa tormenta la vela, su luz brilla más. ¿Por qué? Cristo en nosotros. Cristo es nuestra vida. Cristo es nuestra luz. Pero el mundo se sorprende, pero el cristiano dice, ¿cómo esta vida espiritual, cómo esta vida en Cristo persevera? El cristiano también se sorprende. Es algo que Dios hace por la comunión con Él, pero que es contradictorio a las dificultades y a las luchas. Así que esta vida espiritual está dentro de nosotros, pero por supuesto esta vida espiritual debe tener un fruto. Es necesario que haya frutos de arrepentimiento, que se vean esas virtudes cristianas, que el mundo pueda conocernos porque somos como Cristo. ¿Qué estaba pasando con el apóstol Pedro? Usted es de ellos porque usted habla como Cristo, porque usted habla como los seguidores del Señor Jesucristo. Lo reconocían a simple vista. Nosotros debemos caracterizarnos porque nuestra vida realmente refleje esa vida de Cristo en nuestras palabras, en nuestras acciones, en todo. Y el mundo estará atento ante el cristiano. Como odian al cristiano, entonces el mundo dice, está ahí, pilas. Y si ven una incoherencia entre lo que dice y lo que hace, pues está ahí, y con toda razón. El cristiano debe ser coherente, el cristiano debe ser recto, pero eso no se logra por el cristiano en sí mismo. Somos débiles, pero si estamos en Cristo y Cristo es nuestra fortaleza, entonces la verdad de Dios será nuestra verdad y podremos vivir en rectitud, asemejándonos más a nuestro Señor, dando un buen testimonio, y ellos se maravillarán. Ellos quedarán asombrados, aunque odien a Cristo y a sus seguidores. Y por último aquí, porque hemos visto Cristo en el cristiano, hemos visto que esa vida espiritual está oculta, aunque debe haber un fruto. Ahora miramos la seguridad de la fe. Colosenses 3:3. Colosenses 3:3.
Colosenses 3:3. Dice la palabra: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Vuestra vida espiritual, vuestra vida de fe, vuestra relación con Dios está escondida, está guardada, está protegida, está segura con Cristo, con el Hijo amado del Padre, con el deleite y la gloria de Dios, en Dios nuevamente, en su mano, en su corazón, en su omnipotencia, en su eternidad. ¿Qué más seguridad necesitamos nosotros que al estar en la mano poderosa de Dios? Y pudiéramos preguntarnos, ¿será que algo nos puede arrebatar o quitar esa vida de fe? ¿Será que Satanás pudiera venir y decir, le voy a quitar esa vida espiritual? ¿Será que el mundo puede venir a arrebatarnos ese don de la salvación? Nuestra corrupción interna pudiera decir, hasta aquí llegó esa vida de fe, ¿se va a acabar? No, el menosprecio de los hombres, cualquier cosa, las propias dudas del cristiano, nada le hará perder esa vida de fe que Dios le ha dado, porque está segura en Dios. Esa es nuestra seguridad. El puritano Stephen Charnock afirmó que Satanás tiene la misma posibilidad de quitarle la vida de fe al cristiano, de quitarle la gracia salvadora al creyente, como si Satanás pudiera quitar a Dios del cielo. Es imposible, ¿cierto? Como si Dios pudiera tumbar a Jesús de su trono, como si Satanás pudiera quitar a Cristo del seno del Padre. Es imposible que nuestra vida espiritual sea arrebatada. Juan 10:28. Juan 10:28. Juan 10:28. Porque el puritano dijo esta afirmación, pero ahora el que lo va a decir es el Señor Jesucristo. Alguien mucho mayor que el puritano. Juan 10:28. Dice el Señor Jesús: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Cristo es la vida, Cristo nos da la vida, Cristo nos sostiene la vida, Cristo nos preserva la vida. Eso debe ser el motivo de nuestro gozo, de nuestra felicidad, de nuestra seguridad. Al estar en Cristo, lo tenemos todo. Ahora vamos al segundo punto, el inicio del enfriamiento espiritual. Entonces, hemos dicho que el enfriamiento espiritual es un proceso que viene de menos a más. Quiero que nos concentremos en esta enseñanza y en otras, en ese estado inicial, en ese primer momento. Un momento que es imperceptible a los ojos de los hombres, del cristiano, que se va desarrollando sutilmente, que se va deslizando, que es peligroso porque no se ve. Todo parece que va bien, pero rápidamente, si uno no se da cuenta de esto, si uno no se detiene a trabajar sobre este enfriamiento inicial, se desborda al punto que usted pierde su vigor, sus virtudes y la gracia de Dios se debilita. Entonces, esto lo podemos ver en el caso, por ejemplo, de Sansón. Sansón, un juez de Israel que Dios había separado desde el vientre de su madre para que cuando naciera, cuando creciera, fuera un juez de Israel. Lo dotó de gran fuerza y poder para ir y derrotar a los filisteos. Pero este hombre empezó a dejarse seducir por su corazón engañoso. Dios siempre ha dicho que el cristiano no se puede unir en yugo desigual. Sus padres le aconsejaban, pero Sansón quería casarse con una filistea, con una mujer fuera del pueblo de Israel.
Empezó su corazón engañoso. Él creía que él podía. No importa lo que Dios diga, no importa el consejo de mis padres. Él estaba buscando casarse con esta mujer. Más adelante aparece esta mujer famosa que se llama Dalila. Ella viene de parte de los enemigos de Israel y de Sansón a averiguar cuál es el origen de la fuerza de Sansón. Y empieza a persuadirlo. ¿Y él qué hace? ¿Huye? No. Él juega con el pecado. Él se va dejando enredar más y más. Y su vida de fe, su vida espiritual, se está enfriando tanto, que llega un punto en que él cuenta la verdad. Dice cuál es su vida de fe, le cortan el pelo y entonces ¿qué pasa? Jueces capítulo 16. Jueces capítulo 16. ¿Qué fue lo que pasó allí? Jueces 16, versículos 20 y 21. Dice, Jueces 16, 20 y 21. Sansón pensó, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Entonces los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza, donde lo ataron con cadenas y lo pusieron a moler en la cárcel. Qué trágico final para este siervo de Dios. Por jugar con el pecado, por dejarse enfriar más y más, resultó en un estado terrible. ¿Cuál es el peor de los estados? Dios se alejó de él. Así empieza el enfriamiento espiritual, con pequeñas cosas, y termina de esta manera. Bueno, miremos ahora la verdadera naturaleza del enfriamiento inicial. La verdadera naturaleza del enfriamiento inicial. ¿Qué significa? Hemos dicho, el enfriamiento espiritual no se puede ver con los ojos de los hombres. El enfriamiento espiritual lo puede ver, si Dios nos da la gracia, lo podemos ver nosotros, lo puede ver Dios. ¿Pero qué significa? Primero, no altera la esencia de la gracia divina. El enfriamiento espiritual no altera la esencia de la gracia divina. La gracia divina es de Dios, no se puede perder, no morirá, pero se debilita, se enferma. Pensemos en una persona que está en el hospital enferma y que su pulso es débil, pero todavía está vivo. A eso se refiere. La gracia de Dios no se pierde. La naturaleza divina de esa gracia no ha muerto, pero esta persona está como tan entregada a sus pecados que sus pecados están reinando en su vida. Allí entonces vemos cualquier pecado, mundanalidad, carnalidad, cualquier cosa está reinando, pero la gracia no ha muerto. Eso es un punto muy importante. Segundo, no implica la pérdida del juicio sobre la verdad divina. Segundo, no implica la pérdida del juicio sobre la verdad divina. ¿Qué significa? La verdad divina son las santas escrituras, la palabra de Dios. Entonces este cristiano respeta la palabra, ve la palabra como algo verdadero, como de origen divino, ve sus maravillas, su hermosura, pero solamente lo asiente con su mente. Dice sí con su mente, pero en su corazón no tiene deleite en la palabra. En su corazón no quiere ir a ella para aprender de ella. ¿Qué debemos hacer? Ir a la palabra de manera solamente intelectual nos va a dar
conocimiento. Pero lo que en realidad tenemos que lograr es que esta afecte nuestro corazón, nos impacte, nos compunja, nos muestre nuestro pecado, nos muestre el camino que debemos de seguir. Tengamos gozo para ir a ella, tengamos alegría, veamos que Dios nos está hablando. Significa que Dios nos nutre, nos fortalece espiritualmente. Nosotros tenemos que ir más allá del aspecto intelectual. Pero, ¿qué significa el enfriamiento espiritual? Que yo todavía valoro la escritura. Todavía no he dicho, ya no quiero saber nada de ella. Todavía la valoro, pero ya no me está impactando el corazón. Entonces, la gracia divina no se ha perdido, está debilitada. La palabra de Dios se está recibiendo solamente de manera intelectual y no afecta al corazón. Y tercero, asistir a los cultos públicos en la iglesia y empezar a abandonar la vida devocional privada. Un cristiano que estos dos aspectos que acabamos de ver es el enfriamiento espiritual inicial. Como irse apagando, como irse apartando, la escritura no me afecta, ahora estoy abandonando mi devocional. Ya no hago mi devocional como debía, pero ¿en qué me excuso? En que voy a la iglesia. Entonces voy una vez o 2 veces a la semana a la iglesia y entonces con eso me conformo. Como voy a la iglesia diariamente a nivel personal y a nivel familiar, abandono eso, como que no importa. Pero ¿qué está pasando allí? Se está convirtiendo en una religión formalista, ritualista, porque al final el fondo de la religión es tener comunión con Dios, es tener comunión con el Señor Jesucristo. Él es el que nos nutre, Él es el que nos alimenta, el que nos fortalece, y Él nos ha enseñado que es cerrada la puerta, donde el Padre ve en lo secreto. Él nos está invitando a que le busquemos diaria y continuamente en nuestros hogares. Entonces, si yo caigo en un estado de estos donde solo voy a la iglesia y no tengo devocional personal, comunión personal con Dios, perdí esto, perdí todo, porque perdí la comunión con Cristo, perdí la comunión con Dios, estoy en algo netamente externo. Es como si yo pudiera decirle a mi familia, a mis compañeros de trabajo, soy cristiano, pero no me esfuerzo por estar con Cristo, por conocer a Cristo. Claro, es importante testificar a nuestras familias, es importante testificar a nuestros compañeros de trabajo, es muy importante asistir a los cultos, pero si lo comparamos con el devocional personal es primero, porque es mi comunión con Dios, es mi comunión con Cristo, esto no lo puedo perder. Y luego sigo haciendo lo otro. Ya para ir cerrando, entonces, en esta mañana, tenemos que ese devocional privado, ese devocional secreto, si yo lo abandono, si yo lo hago solamente como una rutina, como algo formal, como algo frío, pierdo el quebrantamiento, pierdo la ternura, pierdo el deseo de Dios. Recordemos que el cristiano debe tener hambre y sed de Dios. El cristiano debe anhelar a Dios. El cristiano debe buscar a Dios de tal manera que lo encuentre. Y cuando lo encuentra y tiene comunión con Dios, va a querer más y va a querer más. Entonces nuestros devocionales personales hay que hacerlos, pero ¿con qué corazón es que los estamos haciendo? Allí debemos ponerle el ojo. Los que hemos creído en Cristo tenemos que, claro, hacer el devocional personal, hacer el devocional familiar, ir a los cultos, usar todos los medios de gracia, pero la invitación aquí es: analicemos nuestro corazón, roguemos al Espíritu de Dios que nos muestre cualquier tipo de frialdad, de formalismo, si no estoy recibiendo la palabra como debería, si no me la estoy aplicando, si no estoy disfrutando de Dios, si no tengo hambre y sed de Dios. ¿Qué pasa? Si lo estoy perdiendo, estoy enfriándome.
Si la palabra no me está impactando, estoy enfriándome. Si estoy dejando de orar, estoy enfriándome. Yo necesito tener deseos de Jesucristo. Él dijo que Él sacia la sed, que vayamos a Él y Él nos sacia la sed. Que vayamos a Él y Él nos sacia el hambre porque Él es el pan de vida. Podemos ir a un texto, por favor, el último, Juan 6, 53 y 54. Juan 6, 53 y 54. Juan 6, 53 y 54. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Así que la invitación para los cristianos es, hagamos lo externo, hagamos lo formal, pero miremos nuestro corazón. Clamemos al Espíritu Santo, el único que nos puede ayudar a ver cómo está nuestro corazón. Luchemos contra la frialdad, el afán, la apatía, el desinterés de Dios, de su palabra. Batallemos con eso hasta que nosotros en verdad haya esa hambre para ir a Cristo y comer de Él, de su palabra, de la comunión con Él. Haya esa verdadera sed para ir a beber de Él. Y si eso es así, eso va a crecer, va a aumentar, va a haber un mayor anhelo. Eso es lo que tiene que haber y no frialdad. Sin embargo, la seguridad para los cristianos es, estamos en Cristo. El pastor vive, Él nos da la vida nuestra en Cristo está segura. Nadie nos arrebatará de su mano. Y aquellos aquí que no conocen al Señor Jesucristo, todavía Cristo sigue diciendo estas palabras, que vaya a Él y coma de Él, y vaya a Él y beba de Él. Él le promete perdón de pecados, salvación, vida eterna, lo restaura. Esto significa que solamente Cristo puede satisfacer los deseos de su alma. Él es el único que los puede saciar. La invitación para el que no conoce a Cristo en esta mañana es: abandone la idea de buscar algo en el mundo, en lo material, en lo temporal, en lo pasajero, para satisfacer los deseos de su alma. Solo Cristo le puede dar la vida que usted necesita. Vaya a Él, clame a Él, búsquele de todo su corazón para que Él le salve, y Él lo hará. Oremos. Amado Señor, te damos muchas gracias por mostrarnos nuestra gran necesidad, Señor, nuestra debilidad, el enfriamiento espiritual. Pero la gran solución a todo esto, estar cerca de ti, tener comunión contigo, contemplarte, adorarte, alabarte, vivir para ti, Señor. Ayúdanos a esto, para estar cimentados en la roca, para estar firmes en la fe. Espíritu de Dios, te rogamos que tú compunjas nuestros corazones para no ser tan solamente oidores, sino hacedores, y correr en nuestro corazón a Cristo en esta mañana y recibir de Él el alimento que tanto necesitamos. Salva también a aquellos que lo necesitan. En Cristo lo rogamos. Amén.